estado estudiando familias. Mire, me di el gozo de buscar en la Biblia cómo vivieron algunas familias. Y les soy sincero, yo mismo me he sorprendido de lo que he estado encontrando en la palabra de Dios, porque estoy estudiando desde un enfoque de familia. Hablamos que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. En un segundo estudio hablamos de Ana, una mujer, una familia necesitada de bendición. Ellos no tenían hijos, ella, mejor dicho, no podía tener hijos. Y aunque su esposo le decía: yo para ti soy mejor que 10 hijos, ella clamó a Dios por esta bendición. En un tercer estudio hablamos de Isaac y Rebeca, una familia con problemas. Ella tenía a su hijo consentido y él tenía a su hijo consentido, y siempre estaban en problemas. Después hablamos de una familia unida sirviendo a Dios. Dios llamó a Moisés y sus hermanos, aunque eran mayores que él, le estaban apoyando en el trabajo para el cual Dios les había llamado. Hace 8 días hablamos de una familia que aprendió a confiar en la provisión divina. Yo les decía, hermanos, y les recomiendo que adquiera estos discos y los escuche. Los hijos no siempre deben escuchar un sí por respuesta. Muchos padres cometen el error de darle todo a sus hijos. Los hijos no han aprendido a escuchar un no hay. ¿Por qué? Porque el padre excluye a los hijos de sus problemas financieros, excluye a la esposa, y la esposa dame, y él pues pidiendo por aquí, pidiendo por allá, con tal de complacer lo que su esposa o sus hijos le piden. Vimos a una mujer que llamó a sus hijos y les dijo: tenemos un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y los hijos involucrados sacaron adelante a esa familia que estaba en problemas. Le recomiendo que escuche el disco. Pero esta mañana, wow, estoy tan emocionado, hermanos. Espero que usted termine esta clase gozoso también. Vamos a hablar de una familia con principios y valores de calidad. Una familia con principios y valores de calidad. Y por última vez, ya que estarán un buen ratito sentados, vamos a leer Números. Póngase de pie para leer Números 27 del 1 al 11. Números capítulo 27, versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo. Dice: vinieron las hijas de Zelofehad o Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales serán Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. A los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos,
daréis su herencia a los hermanos de su padre, todos. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Padre Santo, qué gozo poder leer tu palabra y anhelar recibir esta bendición. Aquí está tu iglesia, deseosos de escuchar palabra tuya. Usa mis labios, Señor, y que no sea mi palabra la que llegue a sus corazones, sino la unción de tu Espíritu poniendo cada palabra en el corazón y en la mente de tu iglesia. Bendice a las personas que esta mañana nos visitan. Habla su vida también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos. La Biblia habla que los hijos son una herencia de parte de Dios. Dice el Salmo 127:3, todos: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios es el que manda los hijos. Ahora, nosotros no podemos elegir si esos hijos son varones o hembras, niños o niñas. Hay personas que dicen: pues yo quisiera un varoncito como mi primogénito. Pero no podemos decidir en eso. Otros dicen, he escuchado, pastores: no, yo quisiera tener puras niñas, no quiero tener varón. No sé usted, cuando los que ya son padres, ¿qué pensó cuando iba? Antes no había la facilidad de los ultrasonidos, que se podía decir: ¿sabes qué? Te viene un niño, te viene una niña. Pero aquí tenemos un caso muy especial. Esta mañana vamos a estudiar a una familia que solo tuvo 5 hijas, todas mujeres. Y creo que estaba revisando en mi mente cuántas familias aquí en la iglesia tienen puras hijas, mujeres. Y créame que empecé, hermano, bastantes hermanos. ¿Sabe qué? Si en algún momento le pasó por su mente cómo hubiese deseado tener un varón, a lo mejor después de este estudio va a decir: gracias, Señor, porque no me diste varón. O a lo mejor si tiene puros varones también y no ha tenido niñas, hoy a lo mejor usted va a salir diciendo: gracias por los varones que Dios me dio. Esta es la familia de un varón llamado Zelofehad. Tenía 5 hijas: Maala, Noa, Egla, Milca y Tirsa. Puras señoritas. Por lo que leemos, su papá y su mamá de estas señoritas ya habían muerto. Ellas no tenían un varón que las representaba. Todo para ellas era adverso. Ellas habían sido fieles más que muchos. Su padre fue un varón leal, pero en la cultura judía era imprescindible un varón que representara el hogar. Ellas, sin un varón en la casa, no tenían oportunidad de progresar. Pero ¿cómo es que ellas pudieron salir adelante? Porque tuvieron un padre que les supo inculcar valores y principios que marcaron la diferencia, que les dieron prosperidad. Él les había inculcado a estas 5 mujeres que Dios le había dado como hijas, de tal manera que triunfaron. Y escúcheme esto:
el triunfo de esas 5 señoritas ha repercutido en las leyes de derecho de todo el mundo hasta el día de hoy. Voy a repetir eso porque es muy importante. Este varón Zelofejad a sus 5 señoritas les enseñó principios y valores que no solo le trajeron bendición en ese momento a ellas, sino que han repercutido en todos los países del mundo, en las leyes de derecho hasta el día de hoy. Con esta introducción, hermanos, aprendamos si no se aprenden los nombres, no se preocupe. Maala, Noa, Egla, Milca y Tirsa. Vamos a ver, número 1, déjenme contarles un poco de historia después de que el pueblo sale de la esclavitud de Egipto. Sabemos que por 400 años el pueblo hebreo, el pueblo escogido por Dios, estuvo en esclavitud en Egipto. Dios llama a Moisés y a través de unas plagas que desató sobre Egipto, logra sacar de esa esclavitud a ese pueblo. Ya estando en libertad, van hacia una tierra que Dios les prometió. Pero en ese camino se le mete en la cabeza a 3 varones, Coré, Datán y Abiram. Vamos a rebelarnos en contra de este líder que se ha levantado, que se llama Moisés. Dice Números 16, 1 y 2. Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel y príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Datán, Coré y Abiram empezaron a tomar gente. Únanse con nosotros, vamos a derrocar a Moisés. Imagínense, hermanos, Dios había usado a Moisés poderosamente y por supuesto intervino inmediatamente Dios. El versículo 5 dice: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Póngase en el lugar de Moisés. Moisés ha sido utilizado por Dios para sacar al pueblo. Ya van a la tierra prometida y de repente se le levantan 250 personas. No te queremos a ti, no te queremos por líder. Moisés, dice la Biblia, que era un hombre manso. Y les dijo: vamos a dejar el asunto a Dios. Que Dios muestre el día de mañana quién es el que debe ser el líder aquí en el grupo. ¿Y qué pasó, hermanos? Al otro día, dicen los versículos 28 al 33. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Dios no me envió. Pero si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, a ellos y con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Se rebelaron en contra del liderazgo
Pensaron que era tan fácil decir: no quiero a ese por líder, aunque lo haya puesto Dios. Y dijo Moisés: vamos a hacer la prueba. Le dijo a toda la congregación, primero dijo: apártense, déjenlos ahí con sus familias. Y ahí está aquel Coré, Datán y Abirán, llenos de orgullo y soberbia. Y dice Moisés: señores, si como mueren todos los hombres, mueren ellos, entonces Dios no me mandó. Pero si la tierra se abre y se los traga vivos, es la señal que Dios me mandó. Terminando de decir, se abre la tierra y se fueron al abismo con sus mujeres, con sus hijos, con sus casas, con sus bienes, y la tierra se los tragó. Terrible. Otro antecedente que ocurre, hermanos, es que a pesar de lo que vieron, la gente empezó a criticar a Moisés. Dice Éxodo 16:2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora no fue un grupo liderado por un contrario, sino la gente empezó a tener rencor en contra de Moisés. Y dice este texto, véalo otra vez, léalo conmigo: y toda la congregación murmuraron contra Moisés. No fue uno, todos. Moisés envía a unos hombres a reconocer la tierra que iban a poseer. Aquellos vienen y les echan miedo a la congregación: hay gigantes, no vamos a poder con ellos. Y dice en Números 14, vea lo que dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Estoy destacando la palabra todos. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá y muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, la gente dudando del poder de Dios. Basta, dijo Dios. Se enojó. Y en el versículo 29 dice, estamos, 22, 23 y 29. Dijo Dios: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Todos aquí. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dijo Dios: por incrédulos ninguno va a entrar a la tierra prometida, solo sus niños. De 20 años para arriba no van a entrar, van a morir aquí en el desierto. Y se cumplió, hermanos. Veamos cómo se cumplió. Dice en los versos 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es decir,
Dios dijo: los voy a andar trayendo por este desierto mientras se van muriendo uno a uno, uno a uno. Cuando hayan muerto todos, esos niños que ustedes decían, nuestros hijos van a ser presa, ellos son los que van a entrar. Ahora, esto es la historia de lo que pasa en el desierto. Entran a la tierra prometida. El punto 2. Ya en la tierra prometida había puros jóvenes. Empieza Josué a repartirles la tierra y les empieza a dar a cada tribu una parte de la tierra prometida que Dios les había dado. Dice en Josué 14: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad de la tierra de Canaán, la cual la repartió el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte, echaron suertes, que le tocaba a cada uno que le tocaba, se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque las otras 2 tribus y la otra media tribu les había dado Moisés al otro lado del Jordán. Es decir, Moisés alcanzó a repartir a 2 tribus y a una media tribu, y Josué ya del otro lado del Jordán le repartió a las demás. Ahora, el nombre de una persona se perpetuaba no solo por sus hijos, se perpetuaba por su heredad, por la posesión que tenía, por su tierra, por su rancho, por su casa. Por eso también se perpetuaba. Eso hacía que cuidaran su herencia con mucho celo. Mire cómo lo dijo Dios en Números 36:7. Resalto lo que está aquí: cada uno de los hijos de Israel estará ligado a su heredad. Tanto, hermanos, que un día un rey, el rey Acab, estaba en su palacio contemplando en la azotea del palacio, y de repente voltea y mira que junto a su palacio había un huerto. Era el rey. Va y le pide a Nabot, el dueño de ese huerto, que se lo vendiera. Y mire lo que responde Nabot. Primero Reyes 21. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esa, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Ahora lee el 3. Y Nabot respondió a Acab, al rey: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti. Así cuidaban su herencia, hermanos. Ni aún al rey le voy a dar mi herencia, es mi heredad, es la heredad de mis padres. Que Dios me guarde que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Sabe qué? La mujer del rey lo mandó matar, y después le dijo al rey: agárrate el huerto, ya quité al dueño, no te preocupes. Por supuesto, Dios castigó esos pecados. Pero menciono todo esto, hermanos, por el punto que sigue: el problema que tenían las hijas de Zelofejad. Ellas eran 5. Repito: Maala, Noa, Egla, Milca y Tirsa. ¿Qué problema tenían? Primero, por ser mujeres no les iba a tocar nada de herencia. Si el nombre de una persona se perpetuaba por el terreno que tenían, y Josué iba a repartir los terrenos solo a los varones, así estaba acostumbrado. Moisés iba a repartir solo a los varones. Entonces ellas, por ser mujeres, no les iba a tocar nada.
Número 2, por no tocarles nada, el nombre de su padre no se iba a perpetuar en ninguna propiedad. Entonces, tenían un grave problema ellas. Solitas, 5 mujeres, papá había muerto, mamá había muerto, están solas ellas, sin tierra. El nombre de su padre se acabaría totalmente porque no heredaría a nadie. Así es que ellas toman una decisión. Se van a hablar con Moisés y con Eleazar y le presentan su problema. Pero mire, hermano, aquí ellas tenían que presentar el problema tal cual. Si su padre había muerto en el desierto, podía haber muerto por 2 razones. Una, o se unió a Coré, Datán y Abirán y se los tragó la tierra, cosa que no fue posible porque ellas hubieran muerto también. Entonces su padre murió entre los que dudaron del poder de Dios, porque en el desierto se murieron todos los que dudaron del poder de Dios. Solo sus hijos entraron a la tierra. Con este antecedente, estas 5 señoritas van a hablar con Moisés y le presentan su problema. Veamos, dice: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Manasés, de Maquir, de Manasés, de las familias, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, y Milca y Tirsa. Bueno, dice, se presentaron delante de ¿quién? Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder, en este caso líder político porque era el que conducía al pueblo. Y también dice, y delante del sacerdote Eleazar, líder religioso, y de los príncipes y toda la congregación a la puerta del tabernáculo, y dijeron, por favor ponga atención cómo presentan su problema. Nuestro padre murió en el desierto. Y aclaran, él no fue un rebelde. Él no se rebeló en contra de Moisés. Dice, él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Pero dijeron, sino que en su propio pecado murió. ¿Sí? Papá murió en su pecado, no con Coré, no se lo tragó la tierra, pero él murió en su propio pecado. Y le plantearon el problema, y él no tuvo hijos. Y luego dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Entendemos que el nombre se perpetúa por una herencia. Y si mi papá no tuvo varón, no le tocó herencia, no le tocó tierra. ¿Por qué se va a borrar el nombre de nuestro padre por no haber tenido un hijo? Danos una herencia de entre los hermanos de nuestro padre. Mire, aquí aprendemos lo que estas señoritas habían aprendido de su padre. Amaban a su padre y querían honrar la memoria de su padre. Ve el texto. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre? Ellas querían honrar la memoria de su padre. No querían ser contadas entre el montón. Habían tenido un padre que les enseñó valores, que les enseñó principios de honra a los padres. Acabo de escuchar ayer un testimonio, hermanos, de un varón. Se desabotonó la camisa y enseñó el brazo. Tenía 2 marcas de la hebilla de un cinturón en su brazo.
mi hijo me acaba de pegar. El hijo lo agarró a cinturonazos al padre. ¿Qué clase de padre que no ha podido enseñar a sus hijos la honra y el respeto hacia sus padres? Debemos, hermanos, cultivar en nuestra familia valores espirituales y morales que ayuden a mejorar, a lograr una mejor calidad de vida. Les motivemos a ser esforzados, trabajadores, luchones, que no se rindan ante las dificultades, aunque no tengan quien los apoye, que confíen en la bendición divina. Nuestros hijos, enseñados de esa manera, van a vencer cualquier dificultad que se les presente. Yo me imagino a Zelofejad, no porque no tenía varón, pura muchacha, no. Él llamaba a sus hijas: hijas, luchen en la vida, que la vida no les domine. Ustedes van a salir adelante, van a prosperar. Por eso cuando llegan a la tierra prometida y se dan cuenta, no nos va a tocar nada porque somos mujeres, pues ya, ni modos. No, su padre les había enseñado valores, a salir adelante, a pesar de que estaban rodeadas de un pueblo con una cultura de oposición a la mujer. No, puras mujeres, no, a la mujer no le toca nada. Ellas salieron adelante. Su padre les había enseñado estos valores. Hoy en día, hermanos, el amor por los padres es un valor que hace mucha falta cultivar. Es al contrario. A veces hay padres que enseñan a sus hijos, la mamá les enseña a pone a sus hijos en contra de su padre. No, tu padre esto, y solo quejándose del padre. Por eso los hijos empiezan a meter en su corazón sentimientos de odio y de aberración hacia su padre. O al contrario, el padre: no es que tu mamá, es que tu mamá aquí, tu mamá por esto, y sembrando en los hijos rencor hacia su madre. Esos no son los principios y valores bíblicos, mis hermanos. Si Dios te dio puros hijos o puras hijas, reúnete con ellos. Siembra en ellos estos valores de respeto a sus padres. Miren nada más, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre? Que conste que habían dicho: papá murió en su pecado. Seguramente él dudó que podía entrar a la tierra prometida, por eso él murió ahí en el desierto. Pero queremos honrar su memoria. Papá fue un buen padre. Papá nos enseñó a salir adelante. ¿Por qué va a ser borrado el nombre de nuestro padre por no haber tenido un hijo? No tuvo hijo, pero tuvo 5 hijas. Y las 5 vamos a salir adelante. El valor, los principios que el padre inculcó a estas 5 señoritas. Repito, hoy en día el amor por los padres es un valor que hace mucha falta cultivar. Honrarlos en vida y después de muertos es algo que Dios premia. Honra a tu padre y a tu madre, y honrarlos no solamente cuando están vivos, sino recordar su memoria también. ¿Cuántos glorifican al Señor aquí, hermanos? Ahora bien, punto número 4. ¿Qué hacer cuando tenemos un problema y no tenemos la respuesta? Hemos hablado tanto de Moisés como un gran siervo de Dios, pero le digo una cosa, aquí sí se topó con pared. Tiene a 5 señoritas allá al frente. Yo creo que las 5 señoritas tendrían entre 20 y 30 años. Ahí están enfrente. Está el sacerdote Eleazar y las 5. Me imagino que Maala, como es la primera que se menciona, es la mayor. Ella es la que habla. Moisés, traemos una situación.
No queremos que el nombre de nuestro padre sea borrado. Queremos que se nos dé herencia también. Y Moisés dice: ah, caray, nunca me han pedido eso. Jamás, jamás Moisés se había enfrentado con un problema que no tenía la solución. ¿Y qué debemos hacer cuando tenemos un problema y no hay solución? Moisés dijo: espéreme tantito, voy a consultar. No había jurisprudencia para ver casos anteriores, a ver cómo lo resolvieron, para ver cómo resuelvo el caso que me están trayendo aquí. Dice el verso 5. ¿Todos? Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Aleluya. Caramba, era tan serio el problema que Moisés dijo: pues este asunto está difícil, porque a las mujeres no se les puede dar herencia, solamente a los varones. Y ¿saben qué, señoritas? Su caso es muy difícil, muy difícil. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Y dice que llevó su causa a Dios. Me imagino a Moisés orando: Señor, me llegó un caso pero bien difícil, bien peleagudo. No sé cómo le voy a hacer. ¿Qué te pasa? Porque dice que hablaba Dios con Moisés cara a cara. ¿Qué te pasa, Moisés? Es que son 5 señoritas que quieren herencia. Son mujeres, Dios, ¿yo qué hago? Cuando nosotros hablamos con Dios, hermanos, y sabemos que Él nos oye, dice primera de Juan 5:15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, ¿qué dice? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho a su nombre. Si usted habla con Dios, cuando tenga alguna duda, vaya en oración a Dios. Cuando tenga un problema y no sepa cómo solucionarlo, vaya de rodillas ante Dios: Señor, tengo este problema con mi hijo, en mi negocio, en mi dinero, lo que sea, tengo este problema, Señor, ayúdame. Moisés fue y le dijo: Señor, aquí tengo un problema. Y Juanito dice: si sabemos que Él nos oye, tendremos la respuesta a las peticiones que le hayamos hecho. Pero volvamos a Moisés. ¿Qué le respondió Dios cuando Moisés le dice: las 5 muchachas quieren sus terrenos, Señor, ¿qué hago? Me encanta leer la respuesta de Dios. Léala conmigo. Versos 6 y 7. Y Jehová respondió a Moisés: tan, 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 bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Aleluya. Aleluya. De gloria a Dios, hermano. Dios respondiéndole a Moisés: tienen razón. ¿Por qué no se le ocurrió a Dios antes eso? Las 5 señoritas que habían recibido principios y valores de calidad de parte de su padre: hijas, ustedes van a salir adelante. No por ser mujeres las van a pisotear. Hijas, no por ser puras mujeres el mundo se les va a cerrar. Ábranse puertas. Ustedes van a encontrar la solución. Luchen, venzan, tengan victoria. El padre estaba hable y hable y hable con sus hijas, de manera que cuando el padre ya no está, las hijas no se apachurran: ay, pobrecitas de nosotros, el mundo se nos viene encima. No, me las imagino con el rostro levantado: a ver, Moisés, mi padre sí, no fue un hombre que se haya metido con Coré en contra tuya, Moisés, pero sí, murió en su pecado allá en el desierto, pero queremos perpetuar su nombre. Queremos que se nos den tierras también, una heredad. Voy a preguntarle a Dios. Le pregunta Moisés a Dios y Dios dice: sí,
tienen razón. Cuando repartas la tierra, dale una parte a su padre de ellas. Y esa parte, como ella está muerto, traspásala a las 5. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo lucharon estas mujeres? Pero no solo quedó ahí todo, hermanos. Ve este punto 5. Dios da mucho más de lo que le pedimos. Eso dice Efesios 3:20. ¿Quiere leerlo? Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Otra vez dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, en el caso que nos ocupa, me asombra lo que pasó después. No quedó ahí nada más. No quedó en Moisés diciendo: ¿qué les digo, Dios? ¿Qué les digo? Bien dicen, dale su tierra. Pero espérate, no te vayas, Moisés. Tengo algo más para ti. Y mire lo que le dijo. Disfrute la lectura. Verso 8 al 11. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis la herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y lee el 11, por favor, todos. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por jurisprudencia, estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Sí, ahorita es fácil. Ahorita se leen toda la jurisprudencia y las leyes del mundo, que si un padre muere, su herencia le queda a sus hijos o hijas. Ahorita, pero antes no era así. Eso fue lo que Dios dispuso. A partir de aquí hay un estatuto de derecho. Por derecho y por estatuto. ¿Qué es lo que se llama la jurisprudencia? Jurisprudencia es algo que ya se juzgó de una manera, y cuando un juez va a dictar una sentencia, tiene que ver si un caso similar hubo. Así como se juzgó, él tiene que juzgarlo. Y Dios dijo: Moisés, no solamente dales a ellas, sino a partir de hoy en adelante, por estatuto de derecho, cuando alguien muere, su herencia será para su hijo o su hija. Y es más, si no tiene hija, para su hermano. Y si no tiene hermano, para su sobrino, su tío, su primo, su pariente cercano. Gloria a Dios, aleluya. Si usted, hermana, no tuvo hermano y sus padres tenían una casita, por ley no le tocaba esa casita, se la quedaba el gobierno por ley. Pero a raíz de que Maala, Noa, Egla, Milca y Tirsa, estas 5 señoritas se plantearon, porque su padre les había enseñado principios y valores de calidad, ellas lograron una victoria para ellas y hasta para usted hoy en día también. Y aun si es varón, se muere un tío que no tuvo hijos, pero es su tío, por ley le toca a usted también. Y no salga corriendo a buscar al tío. Hermanos, ¿cómo aprende uno 5 señoritas con principios? Último punto. Zelofejad enseñó a sus hijas principios espirituales. Vamos a analizar un poquito al final ahorita que estas 5 señoritas, cuando entendieron lo grave de su problema,
no nos toca nada. Ya estamos aquí, papá murió, no le van a dar nada a él, no nos van a dar nada a nosotros. Ellas, escúcheme, no buscaron atajos, ni siquiera juntaron a otras señoritas, mujeres, y promovieron una rebelión, la emancipación de las mujeres, y el pueblo unido jamás será vencido y no nos vamos a dejar por ser mujeres. No, ellas no hicieron eso. Papá les había enseñado: respeten a la autoridad. Aquí tocaba un amén. Papá les había enseñado, su papá Zelofejad les había dicho: hijas, van a ser victoriosas, pero una cosa sí les digo, hijas, respeten siempre la autoridad. Por eso dice el versículo 2: se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote, autoridad política y autoridad religiosa. No hicieron sus pancartas: que nos toque y no nos vamos a dejar, y primero sobre nuestro cadáver, y no, ellas fueron, sabían de los principios espirituales, el respeto a la autoridad. Ahora tenemos la Biblia en Romanos 13:1 que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Enseñemos a nuestros hijos estos principios, el respeto a la autoridad. Las hijas de Zelofejad son ejemplo que si se le enseña a nuestros hijos el principio de orden, el sometimiento a las autoridades, tendremos familias bendecidas. Nada honra tanto a Dios como la obediencia. Ellas, aparte de que fueron enseñadas con estos principios de victoria, de lucha, de éxito, de triunfo, su padre les enseñó valores, el respeto a la autoridad. Otra cosa que les enseñó su padre, hermanos, es la piedad y la excelencia. Eso marcó a ellas. Ellas dijeron: mi papá murió sí en su pecado, aclarando que nada tuvo que ver con la rebelión de Coré. Pero ellas recordaban la lealtad de su padre. Seguramente, por lo que dice la Biblia, Coré anduvo tratando de convencer a la gente: vamos a levantarnos en contra de Moisés. Y yo creo, por lo que dice aquí, a lo mejor Maala, que era la mayor, escuchó a Coré decirle a su padre Zelofejad: vamos a levantarnos en contra de Moisés. Y la niña, a ver qué va a responder papá. No, yo no voy a participar contigo. Por eso ellas dijeron: Moisés nuestro padre no se unió con Coré. Mi papá nos enseñó que hay un principio, que no hay que unirnos con los demás para hacer lo malo. ¿Y cuántos hay que enseñan eso a su hijo? Llega el hijo golpeado, ¿qué le dice cuando llega golpeado de la escuela? No te dejes. Si él te pega uno, pégale tú dos. Eso es malo. Es enseñarle principios contrarios. Aquí vemos, ellas habían sido enseñados con lealtad, con excelencia. Recordaban la lealtad de su padre. Y vemos también, hermanos, que tenemos que cuidar el pecado de rebelión. Cuando alguien se acerque a usted para motivarle a rebelarse en contra de cualquier autoridad, la Biblia claramente dice en 1 Timoteo 5:22: no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Y qué más dice fuerte? Ni participes en pecados ajenos.
Enseñemos estos valores a nuestros hijos. No participes de pecados ajenos. Una última cosa que aprendemos de estas señoritas fue la obediencia a los mandamientos de Dios. Eran otras maneras de Dios para tratar con el pueblo. Había 12 tribus. A cada tribu le habían asignado un pedazo de tierra. Y dijo Dios: nadie se debe casar de una tribu a otra, porque entonces la tierra de esta tribu va a pasar a la otra, y así va a haber tribus que tengan mucho más que otras. Cada quien deberá casarse dentro de su propia tribu, dentro de su propia familia. ¿Usted cree que el corazón de estas señoritas no latió por algún muchacho de otra tribu? Seguramente, como el corazón de muchas señoritas late por el corazón, late cuando ve a un muchacho del mundo. Y yo no sé por qué dicen, lo voy a convertir. Lo que no dicen en qué. Me gusta, lo voy a convertir. No. Estas señoritas seguramente quisieron, como toda mujer, les llamó la atención. Pero había un mandamiento: no se deben casar con alguien que no sea de la tribu. Hoy en día también hay un mandamiento. Puede leerlo en 2 de Corintios 6, 14 al 16. Señoritas y jóvenes, quiero oírlo fuerte de sus labios este texto. No hay. A ver. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hoy en día Dios dice: no te cases con alguien que no tenga la misma fe que tú tienes. ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Veamos qué hicieron estas señoritas cuando llegó el momento de casarse. Números 36, 8 al 12. Dice: y cualquier hija que tenga heredad entre las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, mire, así hicieron las hijas de Zelofehad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Estaba permitido en ese tiempo. Hoy Dios dice que no. Pero ellas se casaron con gente de su misma parentela, obedeciendo el principio de obediencia sembrada por su padre, de respeto a los mandamientos de Dios, estaba presente. Concluyo, hermanos. Esto está más bonito que todo lo que hemos hablado. Ya cuando están en la tierra prometida, estas mujeres empiezan a recibir la herencia que les tocaba. Y quiero que lea qué recibieron. Josué 17:3. Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante de... Esta es otra presentación.
Lo que hemos estudiado esta mañana es que llegaron a hablar con Moisés. Ahora no. Ahora dice, vinieron delante del sacerdote Eleazar, porque ya están en la tierra prometida, y Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Dios mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová, que dice: y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. El 6, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Les dieron 10 ciudades. ¿Qué les parece? Ni se imaginaban los que les iba a tocar. 10 ciudades les dieron. Les tocó su herencia, mucho más de lo que habían pensado que iban a recibir. Esta herencia, hermanos, es la enseñanza que tenemos en todos los tratados de hoy. Vale la pena, familias, inculcar a nuestros hijos principios y valores espirituales que repercutan en generaciones venideras. Si nosotros honramos al Señor y si enseñamos a nuestros hijos e hijas que con ejemplo, esfuerzo y valentía lograremos las cosas, tendremos una familia que gozará el favor de Dios, aunque nosotros ya nos hayamos muerto. No habrá la preocupación. He estado frente al hecho de muerte de algunos hermanos y ¿sabe lo que me han dicho? Pastor, le recomiendo a mis hijos. Mis hijos. Recuerdo nuestra hermana Sergia Coronel, las últimas palabras que dijo fue: mis hijos, mis hijos. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos estos principios, sabremos, hermanos, que el día que partamos de este mundo, ellos están bien cimentados en Cristo, aleluya. Ellos tienen principios que les van a sacar adelante. Por eso, hermanos, los últimos versículos de hoy, Deuteronomio 4:9, ¿qué dice? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, fuerte, las enseñarás a tus hijos y a tus nietos, a los hijos de tus hijos. Y el último texto de Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mi hermano, si Dios te dio puras hijas, qué bendición. Hoy tienes el ejemplo de un hombre que tuvo puras hijas, pero les enseñó principios, valores que hasta hoy nos están beneficiando. Pero, ¿y si no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Qué les puedes enseñar? Si Jesucristo no mora en tu vida, ¿qué principios puedes enseñar a tus hijos? Por eso, al terminar este estudio, la invitación que yo quiero hacerte es que si tú no tienes a Cristo, invítale. Es tan sencillo decirle: Señor, gracias por los hijos que me has dado, pero necesito tu presencia en mi vida. Porque si tú estás en mi corazón, Señor, entonces podré inculcar a mis hijos estos valores, estos principios que los van a sacar adelante. Mi amigo que esta mañana nos acompaña, invite a Jesucristo. Dale volumen al teclado, por favor, hermano. Invite a Jesucristo que entre a su corazón. Pídale al Señor. Entregue su vida a Jesucristo. Él morando en su vida le va a ayudar, primero, para que usted tenga paz con Dios, y segundo, para que pueda enseñarle a sus hijos estos valores de calidad, estos principios que hoy hemos
meditado. Pónganse de pie, por favor. ¿Cómo anda tu familia, hermano? ¿Cómo andan tus hijos? Tenemos que orar por ellos. Que Dios nos ayude para enseñarle valores espirituales. Queremos orar esta mañana por las familias. Mi hermano, si en algún momento pensabas, ¿cómo no tuve un hijo varón? Hoy has escuchado que tus hijas son una bendición de Dios y pueden lograr mucho más cosas que si hubieran sido un hijo varón en casa. Depende de los principios y valores que tú le enseñas. Vamos a orar. Si alguien quiere venir al altar, acérquese. Mientras yo quiero leer algunas peticiones que nos han llegado. Estuvimos orando por su hijo del hermano Juan Carlos Caballero, Gabriel Caballero. Esta mañana partió a la presencia del Señor allá en la Ciudad de México. Oremos que Dios conforte su corazón. Vamos a orar también por Elisa Gordillo. Vamos a orar por la familia Bistraín Bautista, por Jessica García, por Evandro Aguilar, Jaime de Jesús Ruiz. Vamos a orar por José Solís. Vamos a orar por el hermano Luciano Jiménez, está internado. Silvestre Ríos está grave. Julio César Martínez también está internado. Vamos a orar por Víctor López, que lo van a internar mañana. Vamos a orar por Kevin Alberto, está grave en terapia intensiva. Vamos a orar también, dice, por el hermano Juanito, que está, la mamá del hermano Juanito, que está enferma, y por su... Vamos a orar. Cantemos un coro, hermanos, mientras le invito que se acerque aquí al frente. Este coro dice: enséñame tu camino, oh Dios, dame un corazón entregado a ti. Venga al altar. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón, dame un corazón entregado a ti para adorarte, Señor. Purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Todavía hay lugar aquí al frente. Si alguien más quiere venir para que oremos, acérquese. Vamos a pedir que Dios nos ayude a poder enseñar a nuestros hijos principios, valores de calidad, y oremos por estas peticiones también. Bendito Dios, cuánta enseñanza hay en tu palabra. Mira, mi Dios, esta mañana hemos tenido oportunidad de analizar a una familia más, la enseñanza que nos deja esta familia. Un padre que, si bien no fue un padre perfecto, pero enseñó principios de calidad y valores a sus hijas. Les enseñó a no intimidarse a pesar de la oposición que ellas tenían en ese tiempo por el hecho de ser mujeres. Les enseñó que ellas podían salir adelante, a ser victoriosas, a vencer las dificultades,
a no intimidarse por los problemas. Pero para esto también les enseñó valores: respeto a la autoridad, obediencia, lealtad. Con su vida su padre les había enseñado estos valores. Padre, tenemos que clamar a ti para que nos ayudes a inculcar a nuestros hijos estos principios y valores espirituales que les van a sacar adelante en un mundo tan adverso, en un mundo que está gobernado por el diablo. ¿Cómo hacen falta padres que enseñen a sus hijos a enfrentar este mundo gobernado por el diablo? Por supuesto, tu palabra dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos armas para luchar, y nuestras armas son espirituales: la oración, el ayuno, la lectura de tu palabra, la asistencia a los cultos, evangelizar. Son armas que van a repercutir en nuestros hijos para darles la victoria ante la adversidad de este mundo, Señor. Bendice a cada padre, a cada madre que están aquí, Señor. Bendice a los padres para saber enseñar a sus hijos. Hace 8 días hablábamos de tener una reunión familiar, platicar con ellos. Padre, insistimos en el altar familiar, la oración en familia, el clamor en familia. Eso va a ayudar para que nuestros hijos no solamente tengan victoria, sino trasciendan a otras generaciones. Hoy en día disfrutamos lo que estas 5 señoritas lograron. Su actitud trasciende hasta nuestros días, como dice tu palabra, por estatuto de derecho. Te damos gracias, Señor, por lo que vemos en tu palabra. Pero también queremos orar por las familias aquí de la iglesia. Señor, da mucha sabiduría a los padres. Padre bendito, danos sabiduría para inculcar estos valores, estos principios en nuestros hijos. Señor, hoy nos sometemos a tu voluntad. Hoy nos sometemos a ti para clamar por ayuda para la educación de nuestros hijos. Padre, pero también he invitado al altar que pasaran mis hermanos que están atravesando algún problema. Aquí hay enfermos, aquí hay personas que tienen un problema económico, hay personas que tienen un problema en su hogar, otros que van a ser operados, que tienen un enfermo en terapia intensiva. Rogamos, Señor, por cada petición que aquí se está presentando. Muy especialmente, Señor, te rogamos por nuestro hermano Juan Carlos Caballero. Él está en la Ciudad de México. Esta mañana tú recogiste a su hijo. Su hijo ya está contigo, Señor. Pero nuestro hermano, como cada padre que le toca vivir, ver la partida de su hijo, consuela su corazón, Señor. Mi Dios, y todas las peticiones que tu pueblo esta mañana trajo delante de ti, las ponemos en tus manos. Como leíamos esta mañana, si sabemos que Él nos oye, tendremos la respuesta a las peticiones que le hayamos hecho. Muchas gracias, Padre. Gracias por responder a nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.